La música no tiene ningún significado que se pueda expresar con palabras. Probablemente tenga algún otro significado, más peligroso, puesto que puede hacer que las personas se comprendan, las que se pertenecen no solo por sus gustos musicales, sino también por su estirpe y destino. Sándor Márai, El último encuentro. Presentamos a la doctora Begoña Loló, quien nos ofrece la conferencia magistral Creaciones musicales cervantinas ante las conmemoraciones de la edición del Quijote, un mundo cargado de utopías. La doctora Begoña Loló es catedrática de Historia de la Música y directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en que cursó sus estudios de Historia del Arte. Obtuvo el grado de doctor en el 89 con la primera tesis doctoral sobre música que se leyó en esa universidad. Promueve la implantación de la carrera de Historia y Ciencias de la Música en el año 99 y funda en el 2006 el Grupo de Investigación Música y Cultura en tiempos de los Borbones, con el que realiza una importante actividad científica a nivel internacional. Realizó sus estudios de música en el Real Conservatorio Superior de la Música de Madrid, obteniendo entre el 82 y el 86 los títulos superiores de piano, pedagogía musical y teoría y acompañamiento de la música, realizando ampliación de estudios en musicología. Es profesora visitante de las universidades Montaigne, en Bordeaux-Troyes, la Université de Rennes, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Pontificia Católica de Chile. Entre sus libros destacamos Cervantes y el Quijote en la música, estudios sobre la recepción de un mito, imprenta y edición musical en España, visiones del Quijote en la música del siglo XX, cantos de guerra y paz en las independencias iberoamericanas, el Quijote como padrón de identidad cultural en Europa. Entre los cargos de relevancia científica, ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Musicología, directora de la Revista de Musicología, entre el 97 y el 2002. Desde el 2004, coordina la sección de música de la Gran Enciclopedia Cervantina, editada por el Centro de Estudios Cervantinos. Ha sido distinguida con el Premio de Investigación en Musicología Histórica Émile Pujol, el Premio Nacional de Historia de España, también ha sido huésped de honor en la ciudad de Guanajuato. Es además académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes en Sant Jordi, en la Real Academia de la Historia, en la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel de Canarias. Recientemente ha sido elegida miembro del Comité Asesor de la Biblioteca Nacional para el proyecto Quijote y Cervantes 2015-2016. Reciba un cordial aplauso, doctora. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estar hoy aquí es para mí una satisfacción inmensa. Y lo digo porque son ya varias las veces que he tenido el honor de ser invitada a Coloquio Cervantino Internacional y cada vez que vengo es para mí una fiesta. Realmente es como volver a encontrarse en un lugar que le resulta muy cercano a su paisaje personal, ¿no? Guanajuato es una ciudad mágica, ustedes lo saben, así que no se lo voy a explicar. Tienen la inmensa suerte de vivir en ella. Los que han compartido o hemos compartido estos días juntos saben que yo voy por las calles diciendo que esto es espectacular y esto es maravilloso, porque realmente lo siento así. Y lo es así por lo que es la ciudad en sí misma, pero lo es así por lo que son ustedes. Siempre que he venido a Guanajuato, y son muchas veces por muchas razones profesionales, siempre he sentido un calor humano, una cercanía, una educación exquisita, una atención, tantas y tantas cosas que
que no siempre se encuentran en todos los lugares a los que uno viaja. Y eso pues solo puede llevarme a decirles que gracias, gracias de todo corazón. Yo no estaría hoy aquí, evidentemente, si no fuera porque alguien hubiese decidido que debería estar, y ese alguien pues es Florencio Sevilla, al que todos hemos citado tantas veces, pero que de alguna forma es el alma, ¿no?, de este coloquio en estos momentos. Y bueno, Floro, pues, ¿qué te voy a decir? Que gracias y que aquí me tienes tantas veces como quieras. Y por otro lado también quisiera agradecer a Onofre y a Nasara Ferrer, porque bueno, ellos son de alguna forma también las personas que promueven y que propician que estos coloquios hayan llegado a los 25 años. Y eso no es una tontería. Es decir, 25 años sostener un proyecto requiere un ejercicio de constancia, de trabajo, de amor hacia el proyecto, que no siempre es fácil encontrar las personas adecuadas para que se pueda hacer. Y bueno, Raimundo tenía 2 textos para presentarme y ha hecho lo que ha querido, que es elegir el texto que a él le parecía más adecuado, un texto que dice lo que tiene que decir, es decir, que la música difícilmente se puede explicar. La música es un arte sonoro al que uno tiene que acercarse desde un ejercicio intelectual y desde un ejercicio puramente emocional. Tú escuchas, te sientes bien con lo que estás escuchando y ese es el principio de una relación que se establece con la música, más allá de lo que yo voy a explicar ahora, que bueno, pues realmente hago este ejercicio de explicarlo porque es parte de mi profesión y es parte también de mi actividad. Y dicho esto, yo voy a pedirles una complicidad que espero que sean generosos y me la concedan, porque realmente nosotros vamos a hacer un viaje musical, o yo he planteado este texto como un viaje musical en el que vamos a ir del tiempo presente al tiempo del Quijote y del tiempo del Quijote al tiempo presente. ¿Y por qué he planteado este viaje musical de esta manera? Porque creo que para poder entender lo que estamos haciendo o lo que significó la obra del Quijote, primero tenemos que partir de la base de lo que hoy en día se está haciendo. Creo que este recorrido, este proceso del viaje puede resultar interesante como una forma, digamos, de acercamiento entre ustedes y yo. Entendiendo que viajar no solamente es trasladarse en el tiempo, que es lo que vamos a hacer, o trasladarse de un lugar a otro, sino que viajar es de alguna forma conocer al otro, conocerse a uno mismo y conocer al otro. Pero en este momento lo que me interesa es que nosotros conozcamos lo otro, y ese lo otro va a ser la novela del Quijote de Cervantes, entendida desde el prisma de lo que es una lectura musical como una forma de comprensión diferente de lo que es propiamente la novela. Y dicho esto, pues vamos a ver si la tecnología me permite trabajar con ustedes. Bien, el Quijote, lo que tienen ustedes en pantalla es una primicia que presento aquí en este marco. Como lo he hecho otras muchas veces, lo pensaba anoche, es siempre como una especie de reincidencia. La llegada a Guanajuato trae en mi cabeza y, en cierto modo, en mi corazón, buena parte de lo último que he podido hacer y que no se ha presentado en otros lugares. Lo que tienen ustedes en su pantalla, este disco que se titula La dulce mi enemiga, Mujeres Cervantinas, es el 4º volumen de una colección que será presentada en el Festival de Música Ibérica el 6 de junio en Lisboa y en Madrid el 16 de junio a las 6 de la tarde en la Corrala de la Universidad. Si quieren viajar y quieren acompañarme, pues ya saben dónde nos podemos encontrar. Bien, ¿por qué este disco que busca de alguna forma celebrar la edición de la segunda parte de la novela del Quijote, 1615? ¿Por qué está hecho dedicado, en cierto modo, a las mujeres cervantinas, aunque el término dedicar no me gusta? Y rectifico, prefiero el término protagonizar o visibilizar. Por una razón fundamental, la novela del Quijote tiene entre sus páginas y en su viaje y en sus aventuras y en su recorrido ni más ni menos que más de 200 mujeres.
Yo estoy segura que si yo les preguntase a ustedes nombres de esas 200 mujeres, ustedes recordarían inmediatamente algunas de ellas, como Aldonza, Dulcinea, Maritornes, Altisidora. Pero claro, de ahí hasta llegar a las 200 nos faltan muchas, y esas 200 simbolizan la necesidad de una visibilidad. El siglo XXI para muchos escritores y para muchos compositores empieza a ser ya el siglo de ellas, no el siglo del Quijote, entendido el Quijote como la representación plural y la suma de ella y él, entendido como el ser humano. Por eso la imagen que tienen ahí está sacada, y supongo que la habrán reconocido o desearía que la hubieran reconocido, está sacada ni más ni menos que de un cuadro del Museo Iconográfico del Quijote de Guanajuato, como no podía ser de otra manera. Toda la colección lleva imágenes de Guanajuato, de su museo. Todos los libros que pasan de alguna forma por mi responsabilidad o los congresos que yo organizo llevan imágenes de Guanajuato. Primero, porque yo llevo ya Guanajuato en el corazón. Segundo, porque es el único museo iconográfico. Tercero, porque hay cuadros y obras de una importancia y de una belleza que merecen ser destacada. Y, por último, porque eso da una coherencia estilística y estética a la colección y a la producción que me parece que es interesante destacar. Lo que tienen en ese cuadro es el ojo que todo lo mira. Ese ojo que todo lo mira, en su interior tiene al Quijote, porque es esa forma que vamos a interpretar de lectura de lo otro en este viaje musical. Las obras que he seleccionado para que estuvieran ahí, y este es un proyecto quizás muy personalista, no sé si eso va a ser bueno o malo, pero lo es así. Las obras que están planteadas ahí pretenden de alguna forma hacer una lectura de algunos de los aspectos que a mí me parecen más interesantes o que a mí me llegan más al corazón cuando leo el Quijote. Primer episodio, la cueva de Montesinos, quizás porque es el episodio más perturbador. Se entra en la cueva, uno sabe quién es cuando entra, pero está tan claro si sabe quién es cuando sale. Y esto genera, ¿no? Esta mañana hemos tenido la ocasión de escuchar en la magistral conferencia del profesor Teodosio Fernández esas referencias también a la cueva de Montesinos. Probablemente no coincidimos en la misma forma de acercamiento, pero lo que sí es cierto es que es un episodio que luego lo veremos de otra forma ya planteada, más académica. No ha sido un episodio especialmente abordado musicalmente porque es tremendamente complejo para poderlo hacer. El segundo campo en el que el disco se aposenta musicalmente es el del amor, como no podía ser de otra manera. De las muchas lecturas que puede tener el Quijote, a mí me interesa especialmente las lecturas del amor. Quizás porque, bueno, todos conocemos que una de las razones por las que estamos y nos diferencia de otros es precisamente porque venimos al mundo para ser felices y para amar, o algo que quizás no hemos debido de aprender a hacer especialmente bien en la medida en la que si lo hiciésemos bien, pues el mundo no estaría en las condiciones en las que está. Para conseguir reflejar ese sentido del amor, tuve que encargar una obra y ahí hubo una selección delicada de quién la hacía. Quien la hace es una compositora, lo tiene en la pantalla, Beatriz Arzamendi, una compositora que el 17 de junio irá con esta obra, se estrena en Carnegie Hall, en Estados Unidos. Es una compositora excelente y ahí la idea era reflejar tres formas de acercamiento al amor que aparecen en la propia novela del Quijote. El amor idealizado de Dulcinea, ese amor que pretende representar la belleza absoluta en la belleza, en lo que significa el atractivo físico, en la belleza moral o la belleza del valor humano y quizás también en algunos momentos en la belleza e inteligencia emocional. Vamos, el imposible total. Pero por eso Don Quijote va a buscarla, porque sabe que es el imposible, que nunca va a conseguir, lo cual lo coloca en una situación muy cómoda a lo largo de toda la novela. No tiene que enfrentarse realmente con el amor real y eso le hace pues vivir muy bien el libro.
La segunda pieza que figura dentro de este apartado del amor va a ser el amor de Altisidora, entendido como ese amor despechado, ese amor fracasado, ese amor que nunca llega a ser lo que uno desearía que fuese y que me parecía que era también una forma que debía de estar presente. La tercera, como no podía ser de otra manera, pues es el amor de esta campesina, campechana, fea, maloliente, en fin, que no sabe ni hablar, que se llama Aldonza. Diríamos que es el amor cotidiano, el de todos los días, el amor real, el amor de los rulos y la bata guatiné, que a mí me gusta decir, es decir, el amor de andar en zapatillas, el amor que acompaña y que comparte, pero que no siempre es fácil de convivir. Y la última pieza que figura dentro de este CD es una pieza que me parecía fundamental que estuviese también, o un tema, mejor dicho, que estuviese presente, que era ni más ni menos que los epitafios, el significado de la muerte. Porque el amor y la desamor y la muerte son cosas que a menudo van también muy ligadas, ¿no? El desamor o el fracaso en el amor es también una forma de morir. Y la muerte de el Quijote, de Alonso Quijano, al final no deja de ser la muerte del final de una vida en el que este hombre que quiere a una edad avanzada, ¿no?, con una fe de vida ya de 50 y tantos años, probablemente decide vivir el último episodio, la última gran aventura de su vida, encontrar el amor que sabe que no va a encontrar desde el principio, lo sabe perfectamente, y quizás contribuir a mejorar un mundo que sabe a conciencia que necesita una mejora y que quizás él no ha sabido colaborar, ¿no? Yo creo que todos nos colocamos en esa tesitura y todos vivimos esa experiencia del amor en determinadas fases y momentos de la vida. Dicho esto, vamos a oír La cueva de Montesinos. Es una obra del año 2005 de una compositora que se llama Zulema de la Cruz. Está interpretada a la guitarra de una forma magistral por Isabel Gilbera. Y yo les pido solamente que abran el corazón y la mente y no piensen, solamente dejen que el sonido les invada, nada más. Cuando quieras.
Bien, ¿cómo hemos llegado a esto? A esta bajada a la cueva con este misterio que intenta reflejar de una forma programática, momentos de tensión, la obra es larga, no puedo permitirme el lujo de que la hagan entera por razones de tiempo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Antes de empezar, sí que quiero volver un poquito hacia atrás y decir que los epitafios son autoría de Ana Lara, que es una compositora mexicana realmente excelente, que fue otra de las razones que me llevó también a elegirla. Bien, ¿cómo hemos llegado de una novela que se edita la primera parte en 1605 y la segunda en 1615 a poder decir que esto es una forma de comprensión de lo que es la cueva o de representación de lo que es la bajada a la cueva de Montesinos? Si recuerdan, la primera parte de la novela se había editado en el año 1605, eso lo sabemos todos muy bien, pero en el año 1615 Cervantes va a solicitar la renovación de la licencia y privilegio de la edición de la primera parte del Quijote, que había sido concedida por el Consejo de la Cámara de Castilla en noviembre del año 1604. ¿Por qué solicita la renovación del privilegio? Por una razón fundamental. Para poder editar un libro en la época del Quijote, en la época de Cervantes, era obligatorio tener la autorización, privilegio y licencia del Consejo de la Cámara de Castilla, un privilegio que se concedía por 10 años. Al finalizar esos 10 años, si no se volvía a reclamar la renovación, se perdía, digamos, la capacidad, en cierto modo, de control de la obra. Si la imprenta Juan Cuesta era quien había impreso en la primera edición de la parte del Quijote, no reclamaba con Cervantes esa renovación, cualquier imprenta hubiera podido pasar a la impresión, y eso significaba que los acuerdos adoptados entre Cervantes y la imprenta desaparecían y Cervantes perdía, en cierta medida, el control de su propia obra. En el año 1615, Cervantes pide igualmente petición de licencia y privilegio para imprimir la segunda parte de la novela, un proceso largo que iniciará en enero de 1615 y que finalizará el 21 de octubre con la otorgación de la tasa, es decir, con el precio que ya va a poder tener el libro para realmente poderse llegar a imprimir. El 22 de abril, Cervantes fallecía 6 meses después. Por comparativas con otros autores, no del campo de la literatura, pero sí tratadistas teóricos del campo de la música y de la creación, es evidente que hay aquí una lectura quizás soterrada en lo que aquí sucede, más allá de todas las explicaciones magistrales que hemos recibido esta mañana en la última conferencia. Hay una necesidad de reivindicar una propiedad intelectual y artística, aunque estos dos términos, propiedad intelectual y artística, no existan en la época. Y también una necesidad de pasar de alguna forma a la historia sabiendo que la propiedad de una idea, de una forma de construcción, de una novela y de un acercamiento, digamos, una cierta crónica para algunos investigadores de lo que era la época, pase y quede como parte de la obra de Cervantes. La licencia y el privilegio de 1615 se prolongaría en 10 años, tanto para la edición de la primera como la segunda parte. No voy a seguir entrando por ahí. Lo que sí me interesa ahora, fijado este punto de arranque, es qué es lo que sucede en esos 10 años que transcurren entre la primera y la segunda edición de la novela. Y qué es lo que transcurre en el campo de la música, que es lo que a mí me atañe en este momento y de lo que creo que puedo hablar con una cierta propiedad. Entre las muchas cosas que van a suceder, una me parece trascendental: el surgimiento del drama per música, el surgimiento de lo que conocemos vulgarmente con la ópera, terminología que se dará mucho más avanzado posteriormente. La capacidad de coger un texto de teatro, manteniendo las convenciones y la formulación teatral, plantearlo y representarlo completo con música desde el principio hasta el final. ¿Cómo habíamos llegado al drama per música? Habíamos llegado echando un poquito marcha atrás, y voy a ser muy breve, a través de una especie de dialéctica confrontada que se produce entre el campo de los creadores de la literatura y de la música y que se consensúa en la Camerata de los Bardi Fiorentina en los años entre la década de 1680 y 1690. ¿Qué es lo que sucedía allí? Para el hombre renacentista, la poesía era el arte de la razón,
es decir, la sorella maggiore. Para el hombre del Renacimiento, la música era el arte menor, el arte de la pasión. ¿Cuál era el resultado de la suma del arte de la razón, la poesía, con el arte menor de la pasión? ¿Cuál era el resultado de la obra sumatoria de ambas artes? ¿Quién debía de predominar? ¿Dónde estaba realmente el resultado de la autoría? ¿Cuál era el resultado de este nuevo arte que era la suma de la música y la literatura? ¿Por qué se produce este debate interno que es absolutamente fascinante? Por una razón básica, porque los músicos se habían apropiado y adueñado de una forma tan perversa de los textos escritos por los poetas que no respetaban en absoluto sus contenidos para nada. La crítica y el enfado del campo de la literatura no solo era justificado, sino razonable. Respeta mi obra en tanto en cuanto además yo soy la razón y tú eres esa cosa menor que se llama la pasión. A partir de ahí esto dará lugar a la creación de lo que se llama la teoría de los afectos, un nombre realmente maravilloso que obliga al compositor a respetar el texto y a buscar la representación de sus afectos. Representar los afectos en música es algo tortuoso, doloroso, complicadísimo, porque nos puede parecer sencillo en términos de hoy en día representar la alegría y la tristeza, pero cómo se representa la ira, la venganza, la rabia, cómo se representa el fracaso, cómo se representa el desamor, cómo se representan todas esas cosas. La teoría de los afectos dio un vuelco por completo en la mentalidad de los compositores, obligó a una evolución técnica maravillosa y fascinante en el campo de la música y conllevó a algo y a un resultado increíblemente grande, el surgimiento de la ópera, porque el texto del teatro no quedaba otro remedio que poderlo respetar para representar sus afectos. Si no se hubiese planteado así, evidentemente hoy en día no tendríamos ópera. ¿Por qué me importa destacar esto? Porque evidentemente esto va a estar presente en lo que va a suceder a continuación en torno a la novela del Quijote. Esta nueva relación entre la música y la literatura fijada en la camerata va a ser esencial, ya que va a colocar al compositor en un punto de mira más comprometido a la hora de acercarse al texto cervantino. La novela no va a reflejar ninguno de estos cambios. Cervantes probablemente no se enteró de que esto existía, posiblemente porque la teoría de los afectos tardó mucho en llegar a España. 1607 es la fecha en la que se estrena el Orfeo de Monteverdi, que es considerada como la ópera paradigmática que lanza todo el movimiento de lo que luego van a ser la producción operística, digamos, a nivel de formato general en toda Europa. Bien, 1607, 1605, la edición de la primera parte, creo sinceramente que esto todavía no había llegado a España. La música, por lo tanto, en la novela se va a convertir en la segunda parte en una especie de constante estable que refleja la misma sonoridad que el escritor había utilizado en la primera parte de la novela, lo que ayuda al lector a mantener la sensación de que se encuentra en un mundo que le es perfectamente conocido, al no cambiar de paisaje sonoro. Si recuerda, en una intervención mía anterior, resumía de alguna forma lo que había sido la música en la obra de Cervantes y me voy a permitir leer un pequeño extracto de esa parte. La música en el Quijote adquiere la categoría de testimonio literario, es decir, de un documento de primera mano que permite analizar el desarrollo que la música tuvo en todas sus facetas, a excepción de la religiosa, y, por tanto, reconstruir a través de la novela la sonoridad de una época. En sus páginas, Cervantes dejó constancia de la circulación de géneros musicales, del ir y devenir de las danzas y bailes procedentes de nuestros virreinatos americanos y su inserción en la vida de la corte española, de los gustos sociales en lo musical, del paisaje sonoro, de la terminología de la época, del uso de instrumentos y su desarrollo en todos los ámbitos de la vida humana, en definitiva, de la historia y la antropología cultural de la música ceñida a una época a través de la obra de un literato. Pero durante esta época, 1605-1615, sin dudarlo, el Quijote se convirtió en un extraordinario embajador de la cultura musical del Imperio Español. Muchas de las referencias organológicas
menciono simplemente la zanfoña, o de las danzas procedentes de nuestras colonias americanas, no formaban parte de la cultura musical que existía en las cortes europeas. No se sabía que hacíamos esta música. La rápida circulación de la novela por Europa y América permitió dar a conocer un mundo sonoro muy diferente al europeo, que sin dudarlo resultó especialmente atractivo. Circular significa viajar a otros lugares, y ese viaje de la novela también se produjo a través, lógicamente, de la traducción. En el año 1612, Shelton traducía la novela al inglés, una traducción en cuya cubierta figura expresamente fidedigna del original. Fidedigna del original. Ese mismo año, 1612, un compositor, Dowland, escribía ya las primeras canciones con música basadas en el texto de Quijote. En el año 1608, Boudin traducía al francés la pequeña novela interpolada Curioso e Impertinente, que al igual que hará Boudin en 1618 al traducir toda la novela cervantina, primera y segunda parte, se realizada de forma adaptada a la antropología propia del país. 1614, un año antes de la segunda edición, Soutenir realizaba el ballet de Don Quijote, una coreografía basada en la novela que se representaba en el Museo del Louvre, en lo que luego será el espacio del Museo del Louvre, y cuya partitura se localiza en la Biblioteca Nacional de París dentro de la colección Philidor. L'air du coeur, la música esencial que caracterizaba a Francia. Dos formas de acercamiento diferentes que avanzaban ya algunos de los aspectos fundamentales en la utilización de la novela. Traducir de forma fidedigna, traducir adaptado a la antropología cultural del país. Construir en música de dos formas diferentes. En primer lugar, con la necesidad imperiosa de basarse en el texto, como una forma conciliadora de describir los contenidos de la misma. Por otro lado, en la no utilización del texto y, por lo tanto, en la libertad para crear en toda la plenitud del término. Fíjense, esto ya aparece desde el primer momento. Piensen que el compositor, cuando va a crear, lee la novela y la novela no la lee en español porque, lógicamente, o en su mayoría, no conocían el idioma. Por lo tanto, lee la novela a través de la traducción. Según sea la traducción, así recibe la información de lo que es la novela y, por lo tanto, así parte, tiene el punto de partida para poder crear. Cervantes fue conocedor de la existencia de estas obras basadas en su novela, puesto que ambas se escribieron todavía en vida del autor, 1612, Dowland, 1614, Soutenir. Parece sensato pensar que no. La circulación de obras musicales en estas fechas del siglo XVII era prácticamente inexistente. Si a eso le sumamos la precaria situación en la que se encontraba la impresión musical y la dificultad para comercializar las pocas obras que se imprimían, nos llevan a concluir en que el escritor muy posiblemente no llegó a conocer su existencia. Pero aun con todo debió de presagiar sus consecuencias. «Retráteme el que quisiere», dijo Don Quijote, «pero no me maltrate, porque muchas veces suele acabarse la paciencia cuando la cargan de injurias». El retrato y la traducción serán dos partes o serán dos aspectos que Cervantes abordará en la novela y que de alguna forma tienen un carácter premonitorio sobre lo que luego va a ser la forma de acercamiento y de tratamiento a la misma. Es posible que el texto que acabo de citar no fuese escrito en la segunda parte de Quijote, no fuese escrito por Cervantes pensando en la música, aunque realmente tampoco lo descartaría. Yo creo que Cervantes conocía lo que era el sentido de crear en música de una forma muy precisa. Y eso se evidencia cuando uno lee la narrativa de la propia obra. Y eso lo vamos a ver enseguida en lo que ahora les voy a poner a continuación. Bien, lo que he hecho ha sido un trabajo de enanos, algo que hacía tiempo que no hacía. Y la verdad que es un trabajo duro, pero me ha resultado tremendamente reconfortante. Lo que he hecho ha sido coger algunos de los capítulos fundamentales de la segunda parte, el retablo de Maese Pedro, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos, la ínsula Barataria,
El Caballero de los Espejos, Clavileño, Altisidora, el Testamento y Muerte de Don Quijote. Por supuesto que podría haber cogido muchos otros más, pero realmente no he tenido tiempo y es un trabajo que tengo que hacer pendiente y que lo voy a hacer además con muchísimo gusto. Aquí ustedes me van a ayudar con estas tablas, que yo las voy a pasar rápido porque no pretendo cansarles con este tema, y pido que más allá de toda la información que mantienen, ustedes se fijen solamente en dos columnas. La primera columna de la izquierda, donde pone fecha, que marca la cronología de las obras. La columna que pone tipología y que es la columna penúltima. Bien. Si ustedes se fijan, la primera obra que se compone sobre el tema de las bodas de Camacho está escrita en el año 1712 en Alemania. Es una obra escrita por un compositor desconocido alemán, pero que se escribe en un formato que es el de opereta. Si nosotros seguimos avanzando en este listado largo de autores, obras, libretos y tal, y nos centramos solamente en la columna, la tipología, vamos a ver que algo se va produciendo de una forma sistemática. Opereta, divertimento, que es una forma de teatro lírico, ballet, opereta, ballet pantomima, 5 escenas, opereta, divertimento teatral, ballo, ballet, comedia pastoral, ballo, continuo, baile, ballet, ballet pantomima, folie, pantomima heroico-cómica, ballet, drama musical en 5 actos, drama musical en 5 actos, ópera bufa, opereta en 2 actos, ballet, melodrama jocoso, ballet, ópera pantomima, ballet, zarzuela, ballet, opereta heroico-cómica, comedia lírica, sainete lírico, cuadro escénico, comedia musical, cantata, zarzuela, orquesta, ballet, pantomima, intermezzo, ballet y zarzuela. La primera pregunta cuando uno ve esto es ¿por qué las bodas de Camacho generan este modelo? Es decir, ¿por qué los compositores cuando leen las bodas de Camacho se sienten inspirados para crear solamente 2 tipos de tipologías musicales? Los ballets o el teatro lírico, las óperas, las comedias, las zarzuelas, los sainetes, etcétera. ¿Por qué hacen eso? Es evidente que no se han podido poner de acuerdo, es evidente que no se conocen, es evidente que sus obras no han circulado, sobre todo al principio del tiempo, en la tabla. Es evidente que si eso se está produciendo es porque cuando el compositor lee ese capítulo siente que desde el punto de vista musical tiene que generar esto. Las bodas de Camacho, cuando se leen con calma, son realmente un pequeño libreto de ópera que tiene absolutamente todas las convenciones del género. Es impresionante, porque realmente yo no había caído en ello. Cervantes no pudo conocer una ópera, no sabía lo que era una ópera porque no había llegado a España. Quizás tuviera alguna referencia de que eso se estaba haciendo por Italia. Pero lo que sí que es cierto es que la tensión dramática, la temática abordada, el final en convención feliz, la presencia de danzas en la obra y todo lo que es el conjunto de los amores encontrados, etcétera, son en sí uno de los libretos típicos y tópicos en la historia de la ópera. Que aparezca además en formato ballet tiene coherencia porque, de alguna forma, la presencia de danzas es especialmente rica en el capítulo de las bodas de Camacho y eso da una coherencia. Pero fíjense ustedes cómo la construcción del episodio de las bodas de Camacho está hecho tan magistralmente que todos los compositores a lo largo de la historia, desde la primera obra en el año 1712 hasta 2005, han ido comprendiendo que para poner música a las bodas solo podían hacerlo así. Es apabullante, realmente, o por lo menos para mí lo es. Si cogiésemos el capítulo de Barataria, volviésemos otra vez a la columna de la izquierda, 1700, y a la columna de tipología, no puedo entrar en muchas de las lecturas que aquí es imposible, veríamos que se vuelve a producir una constante en la interpretación. Ópera, divertimento, que es otro modelo de teatro lírico, ópera, ballet cómico, sainete, un vodevil, que es otro modelo de teatro lírico, una pantomima cómica, otro modelo de teatro lírico, zarzuela, opereta en 2 actos, orquesta sinfónica, una comedia lírica, ópera, ballet y así sucesivamente. Es decir, vuelve a haber
otra coincidencia general, coincidencia entre comillas, yo no creo en la casualidad. Todos los compositores a lo largo de la historia, cuando leen el capítulo en su laboratoria y deciden que le van a poner música, entienden que el formato para poderle poner música sigue siendo la ópera y el ballet. Si cogiésemos el retablo de Maese Pedro, veríamos que nos pasa ya algo muy parecido. El retablo de Maese Pedro, con la obra magistral de Falla, en el año 1900, bueno, tiene en pantalla la versión de Roda en 1905, las que vienen a continuación, vuelve a adoptar como sistema de representación la ópera o el teatro. Si avanzásemos en la Cueva de Montesinos, que han oído ustedes precisamente la versión de Zulema de la Cruz del año 2005, ya no es la ópera ni el ballet la forma de representación. La cueva presenta una lectura tan compleja para el compositor que solamente puede trasladarla, puede hacérnosla llegar a través del formato de la música, de la extracción musical, es decir, a través de la ausencia de texto y a través de la ausencia de una representación corporal para que de alguna forma nosotros leamos mejor el propio capítulo. Fíjense lo tardío que empiezan a escribirse obras sobre la Cueva de Montesinos en el año 1905, porque es difícil, muy difícil hacer esto. Cuando nosotros llegamos a Caballero de los Espejos, volvemos a encontrar lo mismo, solo ballet. El episodio de Caballero de los Espejos solo se entiende en el formato del baile. La mascarada es una variante del ballet. Si pasábamos al personaje de Altisidora como personaje a abordar dentro de todos los capítulos de la Casa de los Duques, pues volvemos a ver varios problemas. Primero, que este personaje solo es abordado por su complejidad psicológica en el año 1905, como celebración del tercer centenario de la novela. Es un momento en el que hay un crecimiento por parte de los creadores de dar un salto hacia otros temas, digamos, que son abordados y representados en la novela que no habían adquirido hasta entonces. Fíjense, Altisidora solo se representa cantada y con voz e instrumento, voz y piano, canción, música incidental, voz y piano, soprano y piano, coro mixto con orquesta sinfónica, serenata vocal, etcétera. Si nosotros llegásemos a la parte de la representación de clavileño, fíjense lo tardía que es en 1921, volvemos a necesitar la representación de la zarzuela y del ballet. Bueno, podríamos seguir los epitafios así sucesivamente con muchísimas de las partes que se encuentran de las aventuras representadas en la segunda parte de la novela. En este momento, en el caso de los epitafios, el compositor necesita mayoritariamente tener texto para representar lo que significa la muerte, porque la muerte sin texto es mucho más costosa de hacer desde el punto de vista musical. Esta coincidencia que se va produciendo a lo largo de la historia en periodos que van desde el principio de la creación de la novela hasta épocas recientes como los años 2005 o 2009, que he cogido las últimas versiones, van marcando ya una especie de autoría de Cervantes, hasta que yo creo que hasta ahora en ningún momento habíamos abordado. La capacidad de construcción de las aventuras y de los episodios y el reflejo de la psicología de los personajes de una manera tan precisa y quizás, aunque es exagerado pensarlo, desde un punto de vista de lo que podía ser su plasmación teatral, aunque no esté pensada la novela para ello, que hace que de alguna forma los compositores, cuando leen el capítulo, coincidan a lo largo de la historia, perteneciendo a países, a culturas y a estados de nivel de desarrollo de la música realmente muy diferentes. Entre lo que yo les he pasado en estas tablas, tenemos música representada prácticamente de todo el mundo. Aquí hay música de japoneses, de alemanes, de rusos, de franceses, de italianos, de españoles, de mexicanos, de iberoamericanos. Es decir, todos los compositores, es decir, casi todos los países han escrito, ha habido compositores que han escrito sobre la novela de Cervantes y desde culturas distintas y en momentos diferentes de la historia han comprendido que cada uno de estos capítulos abordados o temas abordados debían de ser tratados de la misma manera y en el mismo formato musical. Eso no puede ser casualidad, o yo creo que no puede ser casualidad. Dicho esto,
En medio de todo este espacio, aquí tienen ustedes simplemente unas tablas que permiten ver, bueno, la representación del número de obras que se producen en su momento y nada más, no tiene mayor interés ni quiero dedicarle especialmente más tiempo. Dicho esto, a lo largo de estos 400 años, desde la edición de la primera y la segunda parte hasta el momento actual, nunca se había escrito una obra que abordase la perspectiva de la novela desde el pensamiento del caballo, de Rocinante. Rocinante, y aunque suene un poco a risa, viene a ser el gran sufridor de buena parte de las aventuras del Quijote, porque ese quien en definitiva lo lleva encima siempre durante todo el tiempo montado. Y por lo tanto tiene opinión propia. Otra cosa es que a lo largo de la historia no le hayamos permitido que la manifieste y que el Quijote tampoco lo hubiera hecho. En un momento tan transgresor como es ya el siglo XXI en términos de creación, planteamos realmente la posibilidad de escribir una ópera que cubriese esa especie de vacío. Vamos a escribir una ópera en la que el caballo adquiera una personalidad pensante y, por lo tanto, narre de alguna forma lo que ha sido la aventura de la propia novela, entendiendo en que esta aventura no es solo la aventura que él nos cuenta. La novela o la ópera está constituida por 5 personajes: Don Quijote, Sancho, Dulcinea, el caballo y un personaje que va a ser el que haga de personaje bisagra, que nos permite ir pasando del pasado al presente de una forma cómoda. Es este personaje del maestro del Toboso que se convierte en maestra como representación de la sabiduría en el siglo XXI y que es el que nos va a ir contando algunas de las partes más interesantes de la novela. Esto es lo que ahora vamos a ver brevemente. Este es un encargo que realiza la Universidad Autónoma de Madrid al compositor que ustedes ven ahí, José Buenagüe, y al libretista Justo Merino. Y esta es la ópera que todos deberíamos de haber visto para cerrar este congreso al finalizar el viernes de esta semana. Es evidente que no lo vamos a hacer porque este proyecto, que nace con el acuerdo de que la ópera evidentemente se representará aquí, no ha llegado a buen puerto, como ustedes saben, por una razón tan sencilla como que el director, que era Antonio Trigos, que era quien iba a dirigirla, bueno, pues en un determinado momento deja la dirección de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato y eso plantea una situación de incomodidad para el director sucesor que impide que el proyecto llegue adelante. Lo que fue un pequeño toque de atención que nació el 26 de agosto del año 2014, y perdón porque me he ido en el tiempo hacia atrás, se convirtió realmente en el principio de una aventura añadida a la propia novela y a la propia obra, porque cuando uno aborda una ópera, que es un trabajo realmente apabullante, que requiere además de unos recursos económicos muy importantes y de una producción sostenida por un equipo muy grande, lo que era, insisto, un proyecto que nace con el apoyo y la intención de que la ópera se representase aquí como cierre de este congreso y apoyada por una serie de instituciones estatales y no estatales que iban a sostenerla, se fue produciendo como una especie del mal de Moctezuma, por decirlo de alguna manera, porque a medida que la ópera avanzaba, todos aquellos que intervenían en el proceso, que iban a sostenerla, se fueron cayendo del proyecto algunos 10 días antes de que la ópera se pudiera llegar a estrenar. Puedo decirles que la experiencia de sacar una ópera adelante, yo era mi primera ópera, quizás sea la última, esto sí que es una aventura quijotesca en toda la plenitud del término. Debo confesar con la más absoluta sinceridad que creo que no supe dónde me metía. Lo que pasa que ya una vez que uno se ha metido, el problema es que no puede salir porque ya lo tienes todo armado, hay que continuar hasta el final. E imagínense ustedes lo que es montar una ópera en la que todo se va cayendo progresivamente y dejas de tener los recursos económicos que estaban comprometidos, dejas de tener el equipo de producción porque no tienes los recursos económicos y aun con todo tú tienes que llegar al final porque tienes que sacar una ópera. Una ópera que tiene además un director artístico impresionante como es José Ramón Encinar con la Orquesta Cobán II y un director de escena increíble que
que es Santiago Sánchez, que es el que hizo la versión de Quijote en 2005 con más de 3.000 representaciones, con obras como el de Cameron Negro, El obús en el corazón, que es impactante esa obra, la tenía en cartelera hasta hace 2 días. Entre el elenco, Pilar Jurado, una Marina Pardo, bueno, un Alfredo García. Realmente fue un lujo, o sea, porque como empezamos teniéndolo todo, pues quisimos hacerlo bien. Cuando luego nos fuimos quedando casi sin nada, el problema realmente fue sustancial. Yo creo que la ópera pensada desde Rocinante a mí me ha hecho pensar mucho y creo que realmente ahora ya todo lo veo de otra manera. No sé si antes pensaba mucho, pero sé que ahora pienso de otra manera y quizás me enseñó también algo importante, ¿no? Bueno, el sentido de la soledad. Este sentido de que todo se cae y te quedas sola con un proyecto que hay que sacar adelante, excepto el apoyo incuestionable de la Universidad Autónoma de Madrid, a la que estaré profundamente agradecida, y también el entusiasmo de los que estaban dentro del proyecto, que aunaron voluntades para que el proyecto al final pudiera llegar. ¿Por qué una universidad encarga una ópera? Algo que no se había hecho nunca en toda la historia, estos 400 años que hemos visto. Bueno, pues porque entró en un proyecto de investigación. Entró en un proyecto de investigación que, llegado un determinado momento, se encargaría una ópera, que era precisamente para celebrar el centenario del Quijote. Cuando habíamos puesto en marcha el proyecto, comprendimos una realidad brutal, y era que estábamos desubicados del momento. Cuando presentabas el proyecto a las instituciones que se iban lentamente cayendo te decían, en definitiva, que se caían del proyecto porque la celebración de la edición de la segunda parte del Quijote no era realmente muy importante, porque lo que era importante era celebrar en el año 2016 Cervantes. Dicho esto, esta ópera ya está en la historia, y no lo digo con prepotencia porque no es así, o sea, en absoluto lo crean. Está en la historia primero porque probablemente en España, en todo el 2015, no se va a hacer ninguna obra de estreno de envergadura. Segundo, está en la historia porque no deja de ser una locura que una universidad acabe apoyando y sacando adelante un proyecto como es la construcción de una ópera. Pero creo que el resultado final, y ahora vamos a verlo, y lo van a ver ustedes en primicia, no lo han visto ni siquiera el compositor ni el libretista, nadie, porque realmente me suministra el DVD, el INAEN, bueno, pues en el momento, 2 días antes de venir para acá. Realmente el resultado es muy especial, lo que vamos a ver es muy especial. Bien, la ópera dura 80 minutos, tiene un solo acto, 5 personajes protagonistas, y se divide en 3 escenas. Las 2 primeras escenas se centran realmente en lo que es la presentación de Rocinante como el personaje que es el animal, que es capaz de hablar y que hay que convencerle a Don Quijote que Rocinante siempre ha hablado. Lo que pasa es que él no ha sido capaz de escucharlo y que Rocinante piensa y es capaz de explicarle muchas de las penalidades que él ha concurrido a lo largo de toda la novela. Algo que el Quijote reconocerá en la escena final, porque reconocerá que en muchos de los momentos de soledad a lo largo de la novela, su caballo ha sido realmente quien ha sabido comprender, ha tenido la sensibilidad animal, vamos a decirlo así, de comprender el sufrimiento del propio Quijote. La ópera, se va a cerrar con un número final, la escena final realmente caótico. El compositor quiso romper por completo todo lo que habían sido las convenciones establecidas en la primera parte, en las 2 primeras escenas, haciendo aparecer en escena, y nunca mejor dicho, a la figura de Dulcinea, una Dulcinea urbanita que toma corporeidad. Esto no es una innovación, ya lo había hecho Kienz en 1898, lo hará después Massenet a principios del siglo XX y, por lo tanto, digamos, no hay una novedad. Lo que sí hay una novedad es que, frente a las Dulcineas urbanitas de Massenet o de otras óperas anteriores, que son especialmente crueles con el Quijote, son Dulcineas que se burlan de él, que lo humillan, que lo hacen sentirse un hombre
profundamente fracasado ante el amor, ¿no? Porque hay toda una novela insistiendo en la búsqueda de este ideal del amor a través de la figura de Dulcinea. Y cuando luego, al final de la ópera, Dulcinea aparece y encima lo único que hace es despreciarlo y humillarlo, pues realmente es trágico, por decirlo así. Y en la obra de Kienz, realmente el Quijote desea morir, pero lo que es la muerte por amor, porque comprende que su fracaso, su vida, ha sido un fracaso en sus últimos tiempos, porque su existencia estaba marcada en buena medida por esa búsqueda de ese amor imposible que representaba Dulcinea. Y cuando Dulcinea por fin aparece, lo maltrata. A diferencia de este carácter o de este tratamiento, ahora lo verán, la Dulcinea urbanita es una Dulcinea rockera, que le habla a Don Quijote con el lenguaje de alguien que procede de ese mundo. Y Don Quijote sigue hablándole a ella en el lenguaje propio del siglo XVII. Ese momento, esa simbología de la dificultad a veces de la comprensión, ¿no? La incapacidad para dialogar utilizando la misma semántica, el mismo código de valores de lo que nos estamos diciendo. A diferencia de esto, y aunque ambos son conscientes de que pertenecen a mundos realmente diferentes, que difícilmente podrían llegar a encontrarse, no se produce una ruptura, ni hay realmente un sentimiento de fracaso, sino que el uno y el otro concilian en que, bueno, vamos a viajar juntos y luego ya veremos qué es lo que pasa con esto, lo cual realmente es un final hermoso. Entre los aspectos que va a aportar la novela, y en esto hay un estudio ya maravilloso hecho por Miguel Salmerón, al que me voy a remitir, él hace una comparativa entre una de las óperas más importantes escritas en el siglo XX dentro del marco de la música española, que es el Don Quijote de Cristóbal Hatter con texto de Amorós, y lo compara con Pensares de Rocinante de José Bonau y texto de Justo Merino. Para Salmerón, el Quijote de Cristóbal Hatter significó la representación de una España, la España del año 2000, la España de Todo va bien, la España de la Edad de Plata, un libreto libritista basado en textos directamente sacados del Quijote o textos, digamos, cercanos al mundo del Renacimiento, y con la utilización de recursos recurrentes, y valga la redundancia, de lo que van a ser músicas que existían en la época del Quijote, mezcladas evidentemente con otras formas de creación. Frente a ese planteamiento, Merino coloca a nuestro Quijote en un chalet de la sierra, en esa especie de sueño que mucha gente de la burguesía ha tenido durante tiempo. El ideal de tener un chalet significaba una serie de valores y de representaciones. Lo digo yo que he tenido uno, creo que puedo hablar de ello. Y lo coloca ahí muy intencionadamente, toda la escena, porque lo coloca en una parte de la Sierra de Madrid pobre, porque es la representación de lo que quisimos ser y en cierto modo no llegamos a ser. Para Salmerón, el libreto no tiene nada que ver con aspectos libretistas, habla de la vida cotidiana, coloca en un lenguaje cotidiano y habla de algunos aspectos que hasta entonces no habían sido abordados en otras óperas que se habían escrito y que se habían realizado. La defensa, el cuidado y el amor hacia los animales, por eso ahí está Rocinante. El valor de la representación de la mujer como eje de sabiduría, por eso está la maestra, Otulia, y la conciliación en términos finales del amor entre Don Quijote y Dulcinea. Bueno, y dicho esto, que para Salmerón es la edad de hierro, él la llama la edad de hierro del libreto, y cómo estas dos óperas representan realmente dos momentos históricos de la realidad política e histórica de España, pues vamos a intentar que vean ustedes un poco determinados momentos y con esto yo ya cierro. Si sé llegar a la ópera, vamos a ver. Voy a pasar los créditos y todo este follón. Bueno, perdónenme un momento.
La ópera, no se lo he dicho, y sin esto pues difícilmente se puede escuchar. Bueno, como queríamos hacer una ópera de cámara, pues esto tiene un orgánico, una plantilla de 24 instrumentistas, a lo que se añade, bueno, una guitarra clásica con amplificación y una gaita, que verán después, un gesto absolutamente surrealista. Y va a tener percusión y además una batería y 3 guitarras eléctricas. Una de las innovaciones que va a introducir el compositor va a ser ese proceso de actualización con un final cercano a un mundo del rock, en el que Dulcinea canta en términos de actualidad y canta unas áreas realmente rockeras, que fue costosísimo enmarcarlas y hacerlas convivir con un tipo de sonoridad propio de una orquesta de música clásica, pero que, bueno, al final ustedes lo van a ver. La obra se representa y se estrena el 24 de abril, al día siguiente de la celebración del Día del Libro y del Día de Cervantes, 23 de abril, en un escenario absolutamente inapropiado, cosa que yo hago intencionadamente, como es un auditorio nacional. Una ópera, que es una obra de teatro, debe representarse en un teatro y no en un auditorio que está pensado para otra función. Bien, ¿por qué yo decidí colocarlo ahí y no buscar otro lugar de acomodo? Porque, primero, esto entraba dentro de un ciclo de conciertos que se realiza en un auditorio. Segundo, porque es hora de que los auditorios vayan empezando a cambiar su propia imagen y su propia funcionalidad. Vivimos en un mundo en que los espacios son plurales y los espacios se convierten culturalmente y se comparten para muchísima actividad. Esta rigidez de que ahí solo puede darse un determinado tipo de representación musical me parece en sí misma anacrónica y absurda. Bien, es cierto que solo yo pienso de esta manera y que eso conlleva o ha conllevado durante bastante tiempo unas relaciones no cómodas con el Auditorio Nacional, que al final accedió, sin lugar a dudas, porque su director general del INAEN así lo pide, a que la ópera realmente se representase como una ópera en semi-stage, es decir, una ópera semiescénica en la que hubo intervención de luces, con técnico de luz, en la que el caballo de Rocinante, que representa de alguna forma también la libertad, acaba mezclándose con el público, sentándose en el público, subiendo a los palcos, mezclándose en la orquesta, porque un caballo necesita trotar, necesita correr, y representa esa capacidad. El Rocinante descubre que habla, él ya sabe que habla. El problema es que Don Quijote no quiere creerlo. Entonces, cuando Don Quijote por fin lo cree, la felicidad es tanta que necesita contárselo a todos. Y para contar necesita bajar, es la ruptura, la cuarta pared, necesita bajar al público para introducirse entre el público a contárselo de alguna forma personalmente. Bien, es decir, todo esto, realmente el montaje fue de una complejidad tan grande que simplemente que esto se pudiera llegar a escuchar nos llevó a estar metidos en el Auditorio Nacional 12 horas trabajando para 80 minutos, que realmente, bueno, pues es lo que tiene la música, que la cosa pues es así para que funcione. Bueno, y dicho esto... Por 2.000 reales el manteca se compró. Bien. Sus andanzas resultaron ser memorables. Eran como discursos. Bien, voy a pasar un poquito más adelante. Como verán, es una ópera en formato singspiel, es decir, se habla, se canta y hay algo que tiene muy complejo de realización la ópera, y es que se está hablando encima de la orquesta cuando está sonando. Sí, normalmente cuando uno habla no tiene una orquesta sonando detrás, porque es que esto es muy complicado de hacer. Pero aquí continuamente la forma de construcción, porque el compositor así entendía la novela y el libreto, es que la acción transcurre sin sentido de interrupción de la narración dramática. Y eso hace que cantar y hablar se vaya produciendo de una forma continuada y que se produzca a la vez sonando la propia orquesta, lo cual desde el punto de vista de interpretación era complejísimo de hacer. Les voy a pasar ya hacia el final. Hay momentos de la obra que yo no lo he hablado, pero bueno, hay una crítica soterrada a la sociedad actual, a la clase política, al sentido de la justicia. Hay una justicia para pobres, una justicia para ricos. El caballo es maravilloso porque va metiendo todos
todos digamos, estas cuñas de crítica constante. Aparentemente es una ópera con vis cómica, con momentos de reflexión muy profunda, en las que se utiliza además como elemento central a la figura del caballo para todo esto que estamos hablando, que tiene esta especie de reivindicaciones sociales. Voy a intentar ir hacia el final porque vean algo. Las dos primeras escenas no hay ni una sola concesión a lo que podrían ser los lugares comunes de la música española. No hay reflejo de danzas, no hay reflejo de música, no hay romances, no hay nada que recuerde la época del Quijote, ni nada, porque no hay intención de recordar eso. Sin embargo, al final, en esa especie de caos generalizado que el compositor plantea con el libretista, ahí sí que va a haber un momento, precisamente, porque es una especie de momento de crítica última. España, al final, siempre acaba cayendo en esto. Voy a intentar correr y ya cierro porque, insisto, no quiero abusar más. Bueno, en la última escena quizás ha sido un trajín, complejo de llevar. Es el momento en el que todos deciden que puede ser el momento de empezar una aventura nueva juntos y que La Habana escribir de otra manera y que Sevilla, que está de fiesta, pues de feria, puede ser el momento adecuado. Bien, concluyo ya y con mucha brevedad. El retrato musical que los compositores han hecho de la obra cervantina y en particular los episodios de la segunda parte, que ha sido extraordinariamente fecundo en términos de creación, se presenta como un ejercicio intelectual y artístico poliédrico en el que la obra es el punto ineludible de partida, un punto de mira que nunca se pierde, pero que se adapta al propio ejercicio de la creación. A veces desde la más absoluta fidelidad al texto cervantino, en otras ocasiones, las más frecuentes, a través de la propia lectura individualizada, el yo cervantino de Unamuno. El compositor se apropia de la novela, la hace y la siente suya, y nos la devuelve en forma de música en una nueva obra de arte, generando una nueva obra de arte cargada de utopías no siempre fácilmente comprensible. Las creaciones musicales basadas, en definitiva, en el Quijote, representan nuevas formas de lectura de la novela, en formatos a veces y en maneras de representación no siempre convencionales o no siempre como nosotros hubiéramos podido imaginarlas. Obras como el Don Quijote de Strauss o el retablo de Maese Pedro de Falla forman ya parte de una cultura universal. Han constituido una forma de transmisión de la novela de primer orden y en estos momentos ya es innegable que no se puede obviar. Gracias.